Había una vez dos niñas que se conocieron en un set de televisión, cuando todavía eran adolescentes. Pasaron años juntas y luego sus caminos se separaron durante 4 años sin que ninguno supiera que el destino tenía planeado traerlas de vuelta. No por una audición, no por casualidad. Un equipo de producción las eligió directamente y la comunidad GL tailandesa no lo pudo creer. Hoy vamos a hablar de Enjoy Jun. Enjoy Tidarut y Jun Nanniri, una dupla que llegó al GL tailandés en el 2025 con una historia que va mucho más atrás que cualquier serie, con 4 años de distancia en el medio y un reencuentro que la comunidad recibió como si hubiera estado esperándolo sin saber que lo necesitaba. Y bueno, mis melones, hoy es un día especial porque vamos con una dupla que yo sé que a ustedes les encanta. Mi nombre es Gaby, si aún no me conoces, y sin mucho preámbulo, comencemos. Empecemos por ellas por separado. Jun, cuyo nombre completo es Nanniri. Gaby, respira por favor. Barokkornwat Charakul. Y que antes de que el mundo la conociera con ese nombre, se llamaba Tiratibutdihong. Porque sí, en Tailandia se cambian el nombre como se cambia a la gente de su ropita. Nació el 18 de agosto de 1995 en la provincia de Nakhon Phanom, Tailandia. Mide 1,66 m. Jun tiene una presencia que impone sin esfuerzo, elegante, directa, con una energía que llena el espacio sin necesitar más volumen que el que ya tiene. Y luego está su risa, de las más contagiosas que la comunidad ha podido documentar. Sí. Esa clase de risa que hace que la persona de al lado se ría sin saber bien por qué. Fuera de las cámaras, Jun vive en los extremos. Esquí acuático, snowboard, skate, deportes que nada que ver con la imagen elegante que proyecta en pantalla, pero que dice mucho sobre quién es ella cuando nadie la está mirando. Y sobre su vida personal, Jun lo ha contado con mucha naturalidad, en entrevistas. Su primer amor fue con una chica con estilo tomboy, y cuando le pregunta qué busca en una persona, su respuesta no pone límites. Prefiere a alguien que la haga sentir cómoda, con quien tenga una conexión genuina, sin importar la apariencia o el género. Una respuesta que dice mucho sobre quién es Jun, fuera de cualquier etiqueta. Estudió en el Khon Kaen Witayayon School. Su entrada al entretenimiento llegó como presentadora de la 4ª generación de Strawberry Cheesecake de Canal 3. Ahí conoció a personas que hoy son figuras del GL tailandés. ¿Les suena Namthang Thipnari? Era parte de ese mismo elenco. Y obviamente también Enjoy. Su debut como actriz llegó en el 2014 con Ruen Risaya. Con los años construyó su carrera. Naki en el 2016. I Feel You Linger in the Air en el 2023. Hasta que en el 2025 llegó The Knife Love. Enjoy, cuyo nombre completo es Tidarut Pruetong, nació el 13 de octubre de 1997 en Bangkok, Tailandia. Mide 1,64 m. Es actriz y modelo. Enjoy ama viajar, es adicta al TikTok y tiene una energía que no sabe estar quieta ni dentro ni fuera de un set. Divertida, directa, con un humor que va sin filtro y que hace que cualquier entrevista sea completamente impredecible. En el 2006, a los 9 años, entró al programa Strawberry Cupcake de Canal 3, como parte de la 4ª generación del elenco juvenil, 9 años ya frente a una cámara. Estudió en la Facultad de Comunicación Arts de la Universidad de Bangkok. Su debut como actriz llegó en el 2016. Desde entonces construyó una carrera con roles en The Man Series, Pupa en el 2019, The Deadline Affair en el 2022, To Be Continued en el 2024 y Only You en el 2025 hasta que llegó The Night Love. Las dos fueron parte de la 4ª generación de Strawberry Cupcake. Enjoy entró con 9 años, Jun como presentadora, dos personas completamente distintas que compartieron ese espacio en Canal 3. Y aquí hay un dato que conecta todo el universo GL tailandés, porque ese mismo programa fue donde también creció Namthang Thipnari. 3 mujeres que hoy son figuras importantes del GL tailandés compartieron el mismo espacio cuando ninguna sabía todavía que ese género iba a ser parte de su historia. Y durante esos años de Strawberry Cupcake construyeron algo real, una amistad que lleva más de 12 años cargando, pero entonces sus carreras tomaron caminos separados y durante 4 años estuvieron totalmente distanciadas sin ningún contacto. Y entonces llegó la producción de The Night Love.
y las eligieron de manera separada, cada una por su cuenta, sin saber inicialmente que actuarían juntas. No hubo audición conjuntas, no hubo proceso de casting tradicional y IMDb lo tiene documentado como trivia oficial de la serie. Enjoy y Jung fueron elegidas directamente para interpretar a Kem y Rin. Y cuando se enteraron de que se reencontrarían, Jung confesó que al principio sintió preocupación, no por la serie, sino por retomar el vínculo actoral con alguien con quien llevaba 4 años sin hablar. Pero entonces llegaron los talleres de preparación y en esos talleres poco a poco volvieron a conectar, a sincronizarse, a encontrar la química que 4 años de distancia no había podido borrar. The Knife Love, cuyo título original es Rin Mai Mi Wan Rak, adaptación de la novela del mismo nombre de la autora Peony, producida por Copy a Bangkok y disponible en la plataforma WeTV. Estrenada el 29 de mayo del 2025, 10 episodios hasta el 31 de julio del 2025. Praenarin Rin Jung es una CEO joven abandonada por su ex, que decidió que el amor no era para ella. Su padre la obliga a casarse con Kem Jira, a cambio de heredar la presidencia de la empresa. Kem, Enjoy, lleva tiempo enamorada de Rin y acepta el matrimonio arreglado sin importarle que Rin la mire como si fuera un problema que resolver. Rin lo deja claro desde el principio: nunca te amaré. Ken responde: esperaré el día en que me ames con todo tu corazón. Y lo que sigue son 10 episodios de una mujer tratando de mantener los muros en pie, mientras la otra los va derribando un día a la vez, con paciencia, con humor y con una terquedad que la comunidad celebró desde el primer capítulo. La dinámica entre ellas, corazón frío y cachorro, es exactamente lo que Jung y Enjoy son cuando no hay cámaras, y eso se siente. The Knife Love fue número 1 entre las series GL de WeTV y IMDb la califica con 8.3 sobre 10. Y la comunidad repite lo mismo, que la química no necesita explicación porque viene de quiénes son ellas. El fandom lleva el nombre de G-Land y lo que documenta no son solo los momentos de pantalla, son los momentos que nadie guionizó. Enjoy y Jung fuera del set son exactamente Enjoy y Jung dentro del set, sin la frialdad del personaje de Rin, sin el exceso del personaje de Kem. Solo ellas dos, con la familiaridad de personas que llevan más de una década conociéndose. Y hay algo que Enjoy y Jung tienen que pocas duplas GL logran mantener, con tanta consistencia. Son de las más divertidas del género. En entrevistas, en live, en cada aparición conjunta, hay algo que explota de forma natural entre ellas. Enjoy dice algo completamente fuera de lugar y Jung reacciona con esa risa que contagia a todo el cuarto. No hay un momento tenso que no se convierta en cómico. No hay una entrevista aburrida cuando están juntas. La comunidad no solo las sigue porque las quiere, las sigue porque genuinamente la pasan bien viéndolas. Y hay algo que Jung, que la comunidad documenta con especial cariño: su colección de mini tatuajes: sol, luna, rayo cereza, gatito negro, un magical en el brazo y pequeños detalles en la oreja. Cada uno con su historia, tan elegante y tan ella que más de un fan se ha tatuado inspirado en sus diseños. La risa de Jung que aparece cuando Enjoy dice algo completamente inesperado. La energía de Enjoy que sabe exactamente dónde está el límite de Jung y juega ahí sin cruzarlo. Una dinámica que no se aprende, que simplemente existe. Sobre lo que existe entre ellas, más allá de la pantalla, ninguna lo ha declarado públicamente. Ese espacio es de ellas. ¿Nunca has tenido Netflix, Disney Plus o HBO porque siempre te parecieron un lujo o muy costosos? O peor, las tienes, pero sigues pagando el precio completo. Porque desde que descubrí GGPic, yo ya no lo hago. GGPic es una página donde consigues suscripciones de Netflix, Disney Plus, HBO Max, Crunchyroll, con pagos mensuales y hasta anuales, a precios que cuando los ves, dices, ¿es en serio? Y sí, es en serio. Lo que pagas normalmente por un mes en GGPic te puede alcanzar para el año completo, casi de regalo, sin exagerar. ¿Y sabes lo que eso significa? Que ya no tienes excusa para no ver 23.5, Wall Store Sotso, Reverse for You, Affair, todo ese contenido que llevo recomendándoles acá en el canal. Y no es solo plataformas de streaming, también tiene videojuegos como The Last of Us, Cyberpunk, Elden Ring, monedas para Fortnite, Roblox, Free Fire, Call of Duty y hasta ChatGPT Plus y otras IAs. Hay tanto que de verdad te digo, entra al link y explora todo lo que tiene, porque yo misma me sorprendí cuando vi todo lo disponible. Yo ya no volví a pagar precio completo, no tiene ningún sentido cuando existe esto. Y si entras con mi link, tienes el 10% de descuento adicional. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado.
The Night Love fue solo el principio. En enero del 2026 la producción lanzó un episodio especial, The Night Love Endless, que la comunidad recibió como un regalo que nadie esperaba, más tiempo con Rin y Ken. Después un final que dejó a muchos con ganas de más. Y la segunda serie ya está en marcha, Love on Hire, en WeTV, donde Enjoy interpreta a Titi Nan y Jun a Tira Chat. Titi Nan acepta cualquier trabajo relacionado con el amor, ser novia falsa, terminar relaciones ajenas, pero hay un encargo especial que la lleva más lejos de lo esperado: convertirse en coach sentimental del aseo Tira Chat, una mujer que por fuera lo tiene todo controlado y que por dentro guarda algo que no sabe cómo manejar. Lo que empieza como un contrato se convierte en algo que ninguna de las dos planeó. En muy poco tiempo, Enjoy y Jun ya tienen reconocimiento encima. Apenas 3 meses después de que The Night Love terminara su emisión, ganaron el Rising Star Couple en los Entertain Awards. La velocidad con la que llegó ese reconocimiento dice todo sobre el impacto que tuvo la serie. Y los números confirman lo que los trofeos reflejan. The Night Love fue número 1 entre las series GL de WeTV y Enjoy Jun estuvo entre las 10 parejas GL con mayor engagement en redes sociales en junio del 2025. Una dupla nueva en el género, un debut y ya en el radar de la industria. Porque Enjoy y Jun ya tienen presencia en el mundo de las marcas. El 20 de julio del 2025, Neon Jeans las eligió como embajadoras para el lanzamiento de The Forest Collection en Bangkok, su nueva colección inspirada en la naturaleza, un evento realizado en Central Drama 9 que combinó moda, música y fans, que marcó su primera aparición conjunta en el mundo de las marcas comerciales. Enjoy Jun llegó al GL tailandés y la comunidad internacional respondió de inmediato. Y el 2 de agosto del 2025, apenas días después de que The Night Love terminara, ya estaban en su primer fansite international. Give Me Your Love, Enjoy Jun, First Fanzine in Qingdao, en el Lican Theater de Qingdao, China. Respuesta abrumadora. Y la comunidad china financió un billboard en Union Mall, Bangkok, durante julio y agosto del 2025 con la frase: "El encuentro predestinado es la confesión más grande del verano". El 20 de diciembre del 2025 llegó el primer fan meeting oficial, G-Lam First Journey G-Wall en Union Mall, Bangkok. Una noche que los J-Land no olvidan. Prince Arocha estuvo presente como invitada especial, subió al escenario, cantó y fue parte del evento junto a Enjoy Jun. Y en medio de esa noche, Enjoy y Jun se besaron 2 veces. La cara de Poker Face de Free al verlas fue capturada por las cámaras, editada por la comunidad y se viralizó en cuestión de segundos. Una de las figuras más importantes del GL tailandés, siendo testigo en primera fila de lo que Enjoy y Jun son capaces de hacer. Y los J-Land, quienes vienen siguiéndola desde China hasta Latinoamérica, estaban ahí, en Bangkok, en redes y en cada país donde el GL tailandés tiene a alguien que traduce, que crea y que comparte. Arrancamos este video con 2 niñas que se conocieron en un set de televisión. Se alejaron durante años y fueron traídas de vuelta por una producción que vio lo que la comunidad vería meses después. Y después de todo lo que vimos, Jun con su risa que contagia a todo el cuarto, con el esquí acuático, el snowboard y el skate que contradice su elegancia en pantalla, Enjoy viajera, adicta al TikTok, con el humor que va directo y la energía que no sabe estar quieta. Una amistad de más de 12 años que 4 años de silencio no pudieron borrar. Un casting sin audición porque no lo necesitaron. La número 1 en WeTV, Rising Star Couple antes de cumplir un año como dupla GL. Prince Arocha con su carita de Poker Face, mi niña, en el escenario. Y una segunda historia en camino. Enjoy Jun no es solo una dupla que funcionó en pantalla. Son 2 personas que llevan más de una década conociéndose de una forma que ninguna serie puede fabricar. Y cuéntenme, mis amores, acá en los comentarios, ¿ya conocían a Enjoy y Jun? ¿Ya vieron The Night Love? ¿O yo les acabo de convencer? Y ya saben, si quieren que le dedique algún video a otra dupla o actriz del GL, díganme cuál quieren ver. Me lo dejan acá en los comentarios, por favor. Y si llegaron hasta el final, dejen un perrito para yo saber quiénes se quedaron hasta acá. Y Gaby, ¿vas a estar reaccionando a esta segunda serie de Enjoy y de Jun? Por supuesto que sí. Y Gaby, ¿dónde? Pues en Kik. Así que síganme por allá si quieren verme reaccionar, reír, llorar, lo que ustedes quieran. Por acá. Y no olviden dejarme un lindo like, compartir, síganme en mis redes para que no se pierdan de nada. Y en este momento el algoritmo de YouTube te está dejando este video espectacular. ¿Por qué? Porque él dice, mira, yo creo que le puede gustar.
Así que si no lo has visto, ¿qué esperas? Y si ya lo viste, no importa, lo vuelves a ver. Sin más, te mando un beso enorme, un fuerte apapacho si estás cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños! ¡Chau, chau! Se te quiere.